al despertar. Hola Galo, hola Cristina, buenos días, bienvenidos al Despertar de GAFA TV Ecuador. Esta mañana vamos a conversar de un tema importante que es el asunto de la justicia, de la política y a propósito también de la publicación de una obra de un invitado especial que ha venido a nuestra oficina, el doctor Carlos Pozo Montesioca, recordado expresidente de la entonces llamada Corte Suprema de Justicia. Doctor, un gusto tenerle aquí en nuestro estudio y para comenzar y tras saludarle quisiera su opinión de hombre versado en el asunto de justicia. ¿Cómo le ve usted al Ecuador? ¿Cómo le ve al país en este momento, por favor? Bueno, la pregunta es muy concreta y mi respuesta va a ser también sumamente concreta. El país sufre de un desacierto político. El Ejecutivo no atina por decir el caso de la consulta que proyecta presentar a consideración del pueblo ecuatoriano, cuando lo único que puede y debe hacer el presidente Lasso es poner en consulta al pueblo ecuatoriano sobre la vigencia o no de la actual Constitución. Preguntar, ¿está usted de acuerdo o no en que vuelva la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, a ejercer sus funciones y en vigencia la Constitución política anterior, la de 1980? La de 98. 98. La de... Esa única pregunta, con eso destruye toda la maquinación constitucional que nos dejó como herencia Rafael Correa. Fíjese usted la cantidad de ministerios que funcionan, cuánto cuesta cada ministerio, 13, 14, 15, 16 ministerios para un país tan pequeño como el nuestro. La respuesta muy concreta. Y otra pregunta, doctor. Usted como ex magistrado, como ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué opinión tiene de lo que está pasando en la justicia ecuatoriana, en la fiscalía, con un sinnúmero de casos dudosos de corrupción, con sentencias politizadas y con otras cosas que se ocultan, dice la opinión pública? ¿Qué piensa usted, doctor Carlos Pozo? Lastimosamente la justicia está supeditada a una institución administrativa, como es este Consejo de la Judicatura, otra atribución constitucional heredada de Rafael Correa. Repito, con la vigencia de la Constitución anterior, todo eso se va abajo y el país volverá al orden, a entregar y a devolver a la Corte Suprema de Justicia su categoría que tenía del control de las leyes, del control y vigencia de las decisiones de sus salas, de sus cortes superiores. Doctor, pero en el tiempo que usted ejerció la presidencia de la Corte Suprema se decía que ahí mandaba Febres Cordero. Luego mandó, dicen, Correa y ahora está mandando Lasso. Yo creo que no ocurrió absolutamente nada en lo que a mí respeten en los años 83 y 84, en que tuve el honor de ejercer la presidencia de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Febres Cordero jamás insinuó, ni pidió, y menos exigió algún fallo favorable a sus intereses. Absolutamente nada. Un respeto siempre tuvo Febres Cordero. Igual que el presidente Osvaldo Hurtado, nunca ejercieron presión, influencia, sugerencia, cualquier cosa en la justicia ecuatoriana. Doctor Pozo, pero el país no olvida los tanques de guerra rodeando la Corte Suprema de Justicia. Cuando usted era presidente, luego el doctor Freire Potes, ¿qué recuerda usted? ¿Cómo califica eso? Freire Potes no ha sido presidente. Encargado tal vez por alguna excusa. El que me sucedió a mí fue Gonzalo Córdoba Galarza. Eso de los tanques que rodearon a la función judicial es una
un fetichismo, perdóname, de algún periodista que no teniendo de qué hablar, se refirió al carro de bomberos que por un asunto de una tentativa de incendio apareció un carro de bomberos y ahí está el tanque de guerra. No eran tanques de guerra ni en absoluto, y no había motivo para tanques de guerra, pues. Doctor, en esa coyuntura, ¿a usted no le calentaron los oídos para que sea presidente? Porque alguna vez se hablaba de Carlos Pozo Montesioca a la presidencia. Cuéntenos en confianza, a ver. Bueno, usted me trae al recuerdo. Efectivamente, el presidente Osvaldo Hurtado Larrea tuvo el deseo de que yo le suceda en la presidencia frente a la contienda entre Febres Cordero y Rodrigo Borja Ceballos, ¿sí? No se entendían, había una campaña electoral de segunda vuelta sumamente difícil, belicosa, motivada en cuestiones más personales que políticas de la nación. Entonces, declaró públicamente el presidente Osvaldo Hurtado Larrea, declaró que tal como iban las cosas, yo sucedería a él en la presidencia. Pero electoralmente. No electoralmente, sino por disposición constitucional. El presidente de la Corte Suprema entonces, con la Constitución anterior, tenía la opción de asumir la presidencia de la República en sustitución del presidente, del vicepresidente. El tercer sucesor de la presidencia era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero para completar el periodo presidencial en el caso de Hurtado, es decir, él iba a renunciar. Bueno, eso del periodo, completar el periodo, no, él completó su periodo, por eso es que yo le sucedería. Bueno, entonces acá estamos hablando aquí históricamente, el doctor Carlos Pozo iba a ser un dictador. No, sucesor constitucional, ejercer la presidencia de la República constitucionalmente y el periodo estaría fijado con un nuevo señalamiento, evidentemente un nuevo señalamiento de una elección presidencial que debía cumplirse en un plazo determinado, ¿no? Muy bien, hemos refrescado algunas cosas que tiene la historia. Ahora hablemos brevemente de su último libro. Este libro que nos ha traído, y muchas gracias, se llama Máxima, Reparos y Alteraciones de una Justicia Perdida. En este libro usted hace una crítica a jueces, a abogados, a la academia. Cuéntenos brevemente cuál es el espíritu de este libro que usted ha puesto a consideración, no solamente de los hacedores de la justicia o de los letrados, como dicen en España, sino de todos aquellos que les interesa saber su opinión respecto a la justicia y este movimiento. Bueno, yo estoy dedicado desde hace algunos años a investigar, a indagar los hechos como ocurrieron históricamente y la realidad en cuanto a la justicia. Este libro obedece a una inquietud, como es que se actualice los conceptos que se tiene y cómo deberían proceder todos quienes usted acaba de mencionar. Este libro implica una investigación de como de 4 años. No es fácil. Y bueno, tengo otro libro que está ya en prensa llamado Los Jurisconsultos de América. Vaya a ver usted cómo Argentina tiene hombres y profesionales del derecho en número crecido. Doctor Pozo, ¿cómo el Ecuador, cómo los ciudadanos comunes y corrientes podemos confiar en la justicia? Tenemos dudas de corrupción dentro de los juzgados, dentro de la fiscalía. Usted en este libro voluminoso de más de 700 páginas, ¿qué sugerencia, qué recomendación da a los actuales abogados, a los futuros abogados,
a los que forman abogados, que son los profesores en la academia, y a los operadores de justicia, que son jueces, fiscales? Bueno, la responsabilidad tiene que ser sumamente escogida y sumamente privilegiada de derechos y obligaciones, y eso es lo que hace falta ahora. El día anterior tuvimos una entrevista con la Corte Nacional por la publicación del periódico de la ley, el periódico del libro que se llama, que sufrió, mereció un premio de la Universidad Central. Ese libro se llama La excelentísima Corte Suprema de Justicia de vuelta. El anhelo de estas publicaciones últimas que me he permitido hacerlas está dirigido a que se piense políticamente volver a lo que fue la Corte Suprema de Justicia, con sus atribuciones constitucionales y legales, las representaciones que tenía la Corte Suprema de Justicia en organismos del Estado, y mencionamos hace un momento, hasta tenía la representación política de suceder al presidente titular de la República. Pues aquí recomendamos, para terminar este diálogo, con el doctor Carlos Pozo Montesioca, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, este libro que se llama Máximas, Reparos y Alteraciones de una Justicia Perdida, en busca de recuperar, en primer lugar, la dignidad institucional del Ecuador, de la justicia, de la fiscalía, de todo eso, y buscar lo que usted dice en alguna parte, la razón del derecho y el derecho de la razón. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Seguiremos conversando en algún momento, y gracias a GAFA TV y gracias al Despertar por haber escuchado este diálogo con el doctor Carlos Pozo Montesioca. Hasta la próxima. La salud y la higiene visual cuidan sus ojos, y a la hora de escoger una óptica, elige experiencia, profesionalismo, solidaridad, calidad, variedad y buenos precios. Nueva Visión, la óptica con especialidades clínicas, le asesora, asiste y recomienda las soluciones visuales acordes a su necesidad, con el mejor servicio, tecnología y materiales garantizados. Esto y mucho más recibirá en distribuidora óptica Nueva Visión, porque nuestra consigna es mirar bien para vivir mejor. Estamos en Quito, Avenida 10 de Agosto y Ramírez Dávalos, Parque Julio Andrade. Al despertar.